Em, bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy para escuchar al rabino Jonathan Shepsky de la comunidad de Viña y Valparaíso. Y este ciclo de Pensadores Judíos 2023 nos hablará de conociendo a los hermanos Yeshayahu y Nehemá Leibovitz. ¿Qué dirían frente a la era digital? Dejo con ustedes a Sima para dar una introducción del rabino. Queridos y queridas Javerot y Javerim que podrían estar escuchando, ¿no? Y aquello que lo podrán ver posteriormente, esta notable clase que queda grabada y en nada menos que en Facebook. Así que, rabino, lo más notable de este encuentro, querido rabino, es que usted representa la continuidad de los jóvenes judíos que estudian en el Instituto Hebreo y que después eligen el camino de enseñarnos a los morim lo que ustedes de alguna manera aprenden y nos superan siendo rabinos. Usted es un gran ejemplo y nos conmueve muchísimo tener el honor que es rabino de la comunidad judía de Viña, de donde toda su familia han sido grandes inspiradores de Israel y para la comunidad judía de Chile. Rabino, en buena hora que podemos aprender de usted hoy día. Su trayectoria es tan notable que le hemos dado el honor de que usted cuente esta revelación de cómo usted decidió estudiar para llegar a ser rabino. Bienvenido, y el tema que nos convoca es el tema de nuestras vidas en este minuto para saber qué piensan los sabios, los grandes pensadores judíos sobre estas transformaciones que requieren de la transformación de nuestra esencia como seres humanos. Bienvenido, y aquí estamos para aprender de usted. Muchas gracias, Morá Sima, por esta hermosa introducción y presentación. La verdad que simplemente, la verdad, el tema de la Rabanut, en mí, la verdad que los inicios son justamente donde hoy soy rab, justamente en la comunidad israelita Valparaíso, Viña del Mar, en esa época en la cual todos los fines de semana, o por lo menos fin de semana por medio, visitaba a mis abuelos, ¿bien? Y tuve la oportunidad de crecer en una sinagoga donde siempre me sentí en familia, siempre me sentí en mi casa. Yo creo que eso, más todo lo que me fue transmitido en mi casa, hizo que quisiera. Me iniciara, empezar a frecuentar la sinagoga, frecuentar todo el ámbito comunitario. Y por otro lado también lo que llevó especialmente fue a partir de la tragedia que vivimos comunitariamente hace más de 20 años atrás, cuando fue el accidente de los 4 jóvenes en la avenida Kennedy. Una de ellas, Melina Grosshaus, que fue mi compañera de curso, de banco en el colegio, de toda la vida, fue el fallecimiento de ella, y eso me tocó profundamente. Y
un momento también de desesperación, de dolor, de dejar de creer. Tuve la fortuna de tener Rabanim, de acá de Viña justamente también, que me apoyaron, me ayudaron en ese momento. Y ahí fue cuando dije, así como hay por rabinos que a mí me ayudaron, bueno, va a pasar en el futuro. Habrán rabanim que van a poder ayudar y estarán con la gente en esos momentos, y eso fue lo que me impulsó y me hizo tomar la decisión y de dejar Chile, de dejar mi hogar, hacer un Lej Lejá, no a Israel, no a la tierra prometida, sino que a Buenos Aires durante muchos años, luego Israel, después Brasil, y bueno, retornar acá a Chile, específicamente a Viña, donde ya van a ser 6 años que soy rab de la comunidad y realmente estoy muy, muy feliz. Así que bueno, eso a modo de introducción. Pero vamos a pasar a lo que me invitaron, no a hablar de mí, a hablar de hablar de unos hermanos que realmente, ¿cómo decirlo? Están en el corazón de Israel, están en el corazón de los israelíes, ¿bien? Y que los traigo porque creo que acá en Chile, comunitariamente hablando, poco y nada sabemos de ellos, ¿bien? Y en un afán también por un lado, hablamos siempre de pensadores y generalmente traemos muchas figuras masculinas en estos ciclos, o generalmente en torno a la vida judaica. Creo que también es importante mencionar y traer más figuras femeninas, y es por eso también de que quise incorporar a Nehama Leibovitz, ¿bien? De la cual voy a hablar. ¿Bien? Ahora, respecto a cuando surgió esta invitación que se comunicó Sandra, primero más desde lo logístico, desde lo técnico, bien. Después vino la llamada de la Morá, de la tía Sima, donde me empezó a hablar de darle un enfoque, de que el tema este año, de la era digital y todo. Y bueno, y quedó como título Los hermanos Leibovitz frente a la era digital. Y la verdad es que esta última semana, cuando estuve mientras preparaba la charla, investigaba, averiguaba, la verdad es de que no tengo la respuesta. No sé. Sobre los hermanos Leibovitz y la era digital, no lo sé. Vamos a tratar un poco juntos, en conjuntos, de encontrar pensamiento a la filosofía de Yeshayahu Leibovitz. Vamos a intentar buscar alguna respuesta a esto. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la mirada de Yeshayahu Leibovitz y Nehama Leibovitz sobre hoy en esta era digital en la cual nos enfrentamos y estamos viviendo? Entonces, voy a dividir un poquito, voy a empezar hablando de Yeshayahu Leibovitz, vamos a intentar, después voy a hacer referencia a Nehama Leibovitz, ¿bien? Y vamos a intentar juntos responder esta pregunta, un poco a lo mejor a través de ir analizando el pensamiento y los puntos más importantes de Yeshayahu Leibovitz, seguramente lleguemos a una respuesta. Entonces, los voy a invitar a que participen, bien, a que esto no sea un monólogo, sino que sea un diálogo, sea participativo. Si tienen alguna pregunta mientras voy hablando, si quieren opinar, si quieren complementar algo, bienvenido sea. Va a ayudar mucho a que podamos juntos encontrar
alguna respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar un poquito de los inicios de Yeshayahu Leibovitz. Yeshayahu Leibovitz nace en Riga, en capital de Lituania, del año 1903. Para ser más exacto, 29 de enero de 1903, Riga, Lituania. Y de acuerdo a lo que sucedía en los judíos que habitaban esa parte, bien, el antisemitismo estaba a la orden del día, las persecuciones, los pogroms, etcétera, 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 lo que hace de que la familia de Yeshayahu Leibovitz se traslade a Alemania, bien, y esto es muy importante porque, bueno, todavía no nos encontramos en época del nazismo, lo cual va a permitir que Yeshayahu Leibovitz entre a la Universidad de Berlín, donde se va a doctorar, va a sacar su primer título y doctorarse también como químico. Bien, estudia en la Universidad de Berlín, se gradúa como químico y también, como buen estudiante que era, entra a la Facultad de Medicina y va a terminar también graduándose de médico. Entre medio de eso, también se tornó filósofo en dicha universidad. El año 1935, ante todo el nazismo ya reinante, y obviamente también por lo que son las leyes de Nuremberg, Yeshayahu Leibovitz, junto a su familia, junto a su hermana, van a hacer aliyá y llegan a Jerusalén. En ese mismo año, ya por los antecedentes académicos que tenía Yeshayahu Leibovitz, va a ser invitado a ser profesor titular de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí en la Universidad Hebrea de Jerusalén va a ser profesor de orgánica y bioquímica y neurofisiología. Y durante mucho tiempo va a ser el jefe del departamento de todo el área de química y biología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esto es sumamente importante porque la formación a nivel filosófica que va a tener Yeshayahu Leibovitz, bien, la parte científica va a estar muy metida. O sea, vamos a ver a un hombre que es mucho sí, en buen lenguaje, en buen mapudungún, es mucho más tajles, ¿bien? Es mucho más de concreto a la hora de analizar, a la hora de los temas filosóficos. Una persona profundamente ligada al pensamiento kantiano, ¿bien? Pero que ese pensamiento kantiano lo va a atraer también a muchas contradicciones a medida que va desarrollando sus propios pensamientos, ¿bien? Y van a quedar cosas en Yeshayahu Leibovitz muy difíciles de cerrar producto de esta contradicción que parte a través de una admiración justamente hacia Kant. Casado, tuvo, si no mal recuerdo, creo que seis hijos, bien, nietos, etc. Por un lado, Yeshayahu Leibovitz viene de todo lo que es el antisemitismo, viene de todo lo que es el nazismo, saliendo de eso, y es la razón por la que tiene que salir de Alemania, pero no podemos negar, bien, de su convicción sionista en su juventud. Bien. A pesar de que no se trata de un sionismo político, sino que es mucho más un sionismo religioso. Bien, y esto es fundamental para ver dos cosas. La primera
este sionismo religioso, parte de Yeshayahu Leibovitz, en el cual la idea es Geulá, es decir, este estado es la redención, nos acerca a los tiempos mesiánicos, ¿bien? Por otro lado, el sionismo religioso, donde está el cumplimiento de la mitzvah de Leishev Haaretz, de sentarte en esta tierra prometida. Leishev Haaretz es una mitzvah. Una de las 613 mitzvot que aparecen en la Torá, Leishev Haaretz, sentarte en la tierra. No hay otros motivos más de sionismo que ese para Yeshayahu Leibovitz. El tema de cumplir con una mitzvah, el tema religioso de que este estado, esta tierra, es el comienzo de la redención, es decir, es el paso para la llegada del Mashiach. Yeshayahu Leibovitz, Nehama Leibovitz vienen de un hogar profundamente jaredí, pero sionista, con esa concepción de sionismo religioso, no de la parte política. Y esto se va a ver todavía más acentuado a la hora de la creación definitiva de la fundación del Estado de Israel. Cuando en el año, ¿qué es Jaredí? Jaredí vendría a ser ultra ortodoxo, si se quiere decir. ¿Ok? Ahí me estaban preguntando qué es Jaredí, ultra ortodoxo. No viene de un ambiente jasídico, eso es importante. Acuérdense de que los judíos, bien Litvak, bien de Lituania, son lo que son denominados mitnagdim, es decir, el ala dura, no del hasidismo. Todo lo que tiene que ver con el Gaón de Vilna. ¿Ok? Entonces, esto es importante también porque tiene mucha influencia en lo que es el pensamiento o el modo de llevar el judaísmo de Yeshayahu Leibovitz. Yeshayahu Leibovitz, vamos a empezar hablando un poco de la parte de cómo ve él el judaísmo. Bien, Yeshayahu Leibovitz cree que el judaísmo se es judío, mejor dicho, por la acción, no por el sentimiento. Es decir, sería el contrario de, por ejemplo, Amos Oz, filósofo, escritor israelí, fallecido recientemente, creo que no más de hace 2 años, donde Amos Oz desarrolló en uno de sus últimos ensayos, de sus últimos libros, de que el que se siente judío es judío. Todo lo contrario a lo que pensaba Yeshayahu Leibovitz. El judaísmo es cumplimiento de mitzvot. Eso es lo que es. Porque es tu forma de avodat Hashem, de servir a Dios. No cumplimos las mitzvot, según Yeshayahu Leibovitz, por una cuestión de crecimiento personal, crecimiento espiritual, nada que ver. Lisa y llanamente tu forma de ser judío, y un mitzvot. Todo el resto, la parte ética, la parte moral, la parte espiritual, la parte de la kavaná, de la intención, lo tiene cualquier otra fe, creencia y religión.
lo que distingue el judaísmo propiamente tal, lo que te hace judío, es justamente el cumplimiento de las mitzvot, porque es tu forma de servir a Dios. Bien, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? Ok. En base a eso, Yeshayahu Leibovich fue extremadamente crítico contra la Cábala y contra, por ejemplo, los movimientos no ortodoxos. Llámese movimiento Masortí, llámese movimiento reformista. Muy, muy crítico. Criticaba en estos movimientos especialmente, bien, primero, la disminución de compromiso con la halajá, la ley de estos movimientos. Es decir, el querer, digamos, sacar la exigencia propiamente tal que puede tener la ley, que puede tener la mitzvah, es decir, por ejemplo, Shomer Shabbat. Nosotros conocemos, tanto del movimiento masortí o movimiento conservador como del movimiento reformista, por ejemplo, responsas, las cuales uno tiene la autorización para poder ir de la sinagoga a la casa, de la casa a la sinagoga, por ejemplo, ir en auto. O por ejemplo, la electricidad en Shabbat, o por ejemplo, el ascensor en Shabbat, o por ejemplo, tantas otras cosas. ¿Bien? No, decía Yeshayahu Leibovich. Está claro. Está escrito, Talmud, Shulchan Aruch, cómo debe ser. Es esto. Lo que pasa es de que también las mitzvot, dicen muchas veces desde el movimiento reformista, bueno, tiene que tener sentido. ¿Ah? Es mejor, a lo mejor, es mejor cumplir, por ejemplo, con lo que criticaba, por ejemplo, todo se volvió para estos movimientos tzedaká. No, porque tzedaká, la justicia. Tzedaká cumple porque dice la Torá que tienes que cumplir con tzedaká. Punto. Cumplir con tzedaká no te va a llenar más espiritualmente, no te va a hacer mejor. No. Es una manifestación más, es una manifestación más de tu judaísmo. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con una mitzvah. Punto. La idea de cumplir con las mitzvot es que tú sirvas a Dios. Es esa la particularidad que te hace ser judío. Es fuerte, es duro. Porque generalmente siempre tratamos de encontrarle alguna explicación, algo que nos dé sentido, verlo desde lo humano. ¿Qué significa cumplir con una mitzvah y que esto nos hace nada? Piensen que estamos hablando de una persona que el elemento químico es este y pasa esto y son ciencias duras. Punto. No hay para irse, como decimos, irse en volada con otra cuestión, no. Realmente ácido. Y esto va a llevar a que Yeshayahu Leibovich haya sentido, haya creído, el Estado que estaba próximo a fundarse, el Estado de Israel, va a ser un Estado alágico. Va a ser un Estado que se iba a regir netamente por la halajá, por la ley judía. ¿Para qué? Para que fuera realmente el lugar en donde los judíos pudieran ser judíos, que era cumplir con las mitzvot. ¿Qué va a suceder? Se va a dar un tremendo golpe Yeshayahu Leibovich cuando se funda el Estado de Israel. El Estado de Israel se funda y es liderado por judíos
no eran necesariamente Shomrei Alajá. ¿Conocedores de la Alajá? ¿Conocedores de los textos? Por supuesto que sí, ahí a cumplirlo. Pensemos en una Golda Meir, pensemos en un David Ben Gurión, para nada. Golda Meir, David Ben Gurión, etcétera, son el prototipo de lo que es el israelí, digamos, laico de hoy en Israel. Judíos que se reconocen como judíos y que son judíos israelíes. El hecho de todo lo que de todo lo que hacen, el hecho de servir en el ejército, el hecho de vivir y de formar a sus hijos en Israel, los hace judíos, es suficiente. ¿No? La parte de lo que tiene que ver con la ley, con respetar Shabbat, respetar Kashrut, no. Ante esta realidad con la que se forma el Estado de Israel, va a venir la gran discordia que va a tener Yeshayahu Leibovich en manifestar que si va a ser así este Estado de Israel, entonces sí o sí tienen que estar separados Estado y religión. En base a esto, Yeshayahu Leibovich va a decir: el único sentido que tiene la existencia del Estado de Israel es que sea un país en el cual los judíos pueden gobernarse a sí mismos. Eso es todo. Por eso vale, por eso la importancia del Estado de Israel. Nada más. Porque es el único país que va a permitir que los judíos puedan gobernarse, no sean gobernados por un no judío. Pregunta a lo mejor que nos podemos empezar a hacer, y bueno, ¿qué va a pasar de aquí a los próximos 20 años? ¿Será que vamos a tener algún primer ministro que no sea judío dentro de Israel? No lo sé. ¿Podemos asegurarlo? Tampoco. Capaz que todo esto que mencionaba Yeshayahu Leibovich, en algunas decenas de años más, se haga añicos. Esto obviamente va en contra de esta idea de separación de Estado y religión, va absolutamente en contra de lo que pretendía y de lo que quería David Ben Gurión. David Ben Gurión veía de que la religión tenía que estar o tenía que ser parte del Estado. David Ben Gurión entendía de que la religión es un instrumento que tiene el Estado, en este caso el Estado de Israel, para lograr una cosa en común y lograr una unión, en cierto sentido, nacional. Que sea un pretexto más para poder generar compromiso dentro de los israelíes con Israel. Yeshayahu Leibovich va a decir no. La religión no tiene nada que ver, si va a ser la religión así, no tiene nada que ver con el Estado. Lo único que tiene que hacer el Estado es otorgar los recursos para que quienes quieran ser judíos lo puedan ser. Es decir, para los que quieran cumplir con mitzvot y llevar una vida judía, lo puedan hacer. Punto. Como dije, es un discurso tremendamente fuerte, difícil. Llegamos a otro de los puntos
difíciles de Yeshayahu Leibovich y que le valió ganarse la antipatía de muchos israelíes y judíos. Va a ser su posición, digamos, política respecto a Israel. Bien. Yeshayahu Leibovich entiende que cuando se produce la creación del Estado de Israel, con eso también, o desde antes, desde que la ONU formula la resolución de la bipartición, ¿bien?, de la necesidad de la creación de un Estado judío, un Estado palestino, el pueblo palestino, o mejor dicho, la comunidad árabe, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, nunca estuvieron dispuestos a aceptarla, perdieron una gran oportunidad. Yeshayahu Leibovich en ese momento se da cuenta de que si va a ser por los árabes palestinos, nunca va a ser posible la creación de un Estado palestino. Sin embargo, después de la guerra de los 6 días, después del 67, la reacción de Yeshayahu Leibovich va a ser lo primero que tiene que hacer Israel. Venció esta guerra, lo primero que tiene que hacer Israel es devolver todo lo que conquistó. ¿Por qué? Porque a la larga le va a traer problemas, porque no le corresponde. Que Israel tiene que atenerse a lo que le fue dado en esa bipartición, punto. Todo con lo que Israel se quede de la guerra del 67 representa ocupación. Todo. Y ustedes me dirán, bueno, y con la ciudad vieja de Jerusalén, y con el Cótel. ¿Saben cómo lo llamaba Yeshayahu Leibovich al Cótel Amaraví, ese lugar tan significativo, tan importante para nosotros? Disco-Cótel, como disco-Cótel. Eso creía y sentía que se había transformado en Cótel Yeshayahu Leibovich. Un lugar que solamente se presta para la adoración, para la Abodá Zará. Un lugar que además de ser un lugar de rezo, es un lugar donde se cometen la mayor cantidad de aveirot y va en contra de todo lo que tiene que ver con las mitzvot. Un lugar que ha pasado a ser un centro de adoración. Abodá Zará es idolatría. Alguien me pregunta. Idolatría. El hecho de estar permanentemente besando las piedras, todo eso es idolatría. Es ir en contra del cumplimiento del segundo de los mandamientos, que es una mitzvah más. Entonces, no hay problema, no es necesario el cótel. La gente puede cumplir con la mitzvah de la tefilá en cualquier parte, no necesita del cótel. Y es así la ocupación con lo que han sido los asentamientos que a partir de la guerra del 67 Israel comenzó a hacer y cada vez va haciendo más. Incluso ante estas actitudes y la permanencia constante de Tzahal, Yeshayahu Leibovich tenía un lenguaje sarcástico, profundamente irónico, hiriente. Utilizó muchas veces la expresión judeo-nazi, acusándolos así incluso
muchas intervenciones al Tzal en los territorios, digamos, conquistados después de la guerra del 67. Obviamente, de esa forma, no se ganó la simpatía o sea, terminó ganándose la antipatía de muchísima gente. Al punto tal de que por esas afirmaciones durante mucho, mucho tiempo se le negó el premio, el reconocimiento, el premio Israel, ¿bien? Y cuando incluso se lo propuso, cuando ya eran tantos los méritos que tenía Yeshayahu Leibovitz, a pesar de sus declaraciones, por todo lo que venía haciendo, por todo el pensamiento, por la cantidad de publicaciones, por la cantidad de entrevistas, por la cantidad de programas de televisión en los cuales él asistía o incluso tenía, cuando ya era imposible negarle el Premio Nacional de Israel, cuentan de que le pidieron, ya mire, ya que le vamos a dar, si por favor en sus declaraciones un poco más suave o retractarse respecto a eso, lo cual Yeshayahu Leibovitz dijo, de ninguna manera, no tengan problema, no me tienen por qué dar ningún premio, yo no quiero, así que renunció. Renunció a recibir el premio. Si nosotros estamos hablando, entonces, pensemos ahora, nosotros estamos hablando de una persona que separa lo que tiene que ser Estado, religión. Si estamos hablando de una persona que es profundamente crítica a la política respecto a los palestinos, porque Yeshayahu Leibovitz sostenía de que Israel, y ya en el 48 los palestinos árabes no habían querido realizar el Estado, entonces la responsabilidad de que exista un Estado palestino es de Israel. Bien, entonces, con esto, yo creo que en cierta forma se cae un poco de maduro cuál sería el pensamiento, qué estaría diciendo Yeshayahu Leibovitz hoy respecto a la situación política que está viviendo Israel. Si tomamos el concepto religioso, el concepto de lo que definía Yeshayahu Leibovitz como judaísmo, respecto a la era digital, a lo que vivimos hoy como judaísmo, también un poco cae de maduro cuál sería la respuesta de Yeshayahu Leibovitz. Voy a dejar Yeshayahu Leibovitz hasta aquí y abro un poco para que podamos compartir, ver opiniones, preguntas, a ver si juntos podemos aproximarnos un poco a llegar a una conclusión de cuál sería la idea, qué está pensando, qué diría Yeshayahu Leibovitz respecto a la era digital. Sí, Karin. Rabino, usted acaba de dejar abierta una puerta. ¿Qué diría él sobre la era digital? Me interesa saber qué es lo que diría. Usted dejó la puerta y la ventana todo abierto, así que lo escuchó. No, tratemos todos. Yo, No, usted tiene la palabra, usted conoce bueno, no más a sé, pero si Leibovitz. alguien quiere opinar primero. Ya, A ver, Luchito, habilítenle a Luis Morgenstern. Sí, Luchito. Implícitamente tú mencionaste su humanismo, pero no explícitamente. Era un hombre profundamente humanista. No, científico. no. Lo que Estaba a menos... favor de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Lamento decírtelo porque Perdón, ¿qué cosa? se pensó en invitarlo a formar parte del Comité Chileno-Israelí Pro-Democrático, por razones que desconozco porque yo no era dirigente del asunto. No se llegó a conversar con él
problemas políticos que se formaron anteriormente. Ok, Pero él era un hombre profundamente respetuoso de los derechos humanos. pero no por humanista. No por humanista. Una cuestión de mitzvah, porque no puedes asesinar, punto. No. Si hay algo lo cual justamente se opone es a considerar, y Yeshayahu Leibovich se opone a considerar el judaísmo como algo humanista. No es humanista. Fuera. Judaísmo es un mitzvot, es cumplimiento de las mitzvot. ¿Por qué? Porque es lo único que te distingue de lo otro. Si tomas la parte humanista, o sea, para mí el judaísmo también tiene humanismo. Me estoy poniendo en la piel de Yeshayahu Leibovich, no es lo que yo crea. Estamos hablando de Yeshayahu Leibovich. ¿Qué te dice Yeshayahu Leibovich? Lo único que te va a diferenciar, lo único que te hace judío es el cumplimiento de la mitzvot. ¿Por qué? Porque es a lo que uno se compromete, es lo que te distingue. Un no judío no tiene por qué cumplir con kashrut, no tiene por qué rezar 3 veces al día, no eligió eso, no le fue dado eso como órdenes. A ti sí. Si a Yeshayahu Leibovich esta invitación que le hacen, independientemente del tema político, lo hubiese rechazado. Siendo Yeshayahu Leibovich, gente, pensemos como Yeshayahu Leibovich, no de lo que nosotros sintamos, de lo que nosotros creamos, no. Yeshayahu Leibovich la rechaza. Y Yeshayahu Leibovich sí hubiese, o sea, si hay una ocupación o lo que estuviera pasando en otra parte, va a dar una opinión al respecto, va a decir, no, esto no está bien, pero ¿por qué no está bien? Te va a dar por una cuestión porque va en contra de la halajá, porque va en contra de la ley. Si lo queremos ver desde una perspectiva, desde una perspectiva judaica. De ahí a lo mejor a lo que piense fuera de lo que es el judaísmo, si había alguna, es otro cuento. Pero si hay algo en lo cual se contrapone, hay algo como no va a definir, como no va a caracterizar Yeshayahu Leibovich al judaísmo, es como el judaísmo es humanista. El judaísmo es toda la parte de los valores. El judaísmo es sinónimo de moral, es sinónimo de ética. No. No. This is not Yeshayahu Leibovich. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a pensar ahora, un poco desde... hablo más desde lo personal, interpretando un poco a Yeshayahu Leibovich. Si nosotros nos ponemos a pensar, intrínsecamente el cumplimiento de las mitzvot nos lleva a un humanismo, nos lleva a tener un código ético, nos lleva a tener un código moral, nos lleva a un montón de cosas. Bien, ya. Alguien que respeta Tzedaka, alguien que cumple con Tzedaka, alguien que cumple con Shmirat Aguf, alguien que cumple con Tzar Alei Haim, Shmirat Aguf, cuidado del cuerpo, Tzar Alei Haim, respeto por la vida de los animales, alguien que respeta el cuidado de la por el cuidado de la naturaleza, en definitiva, de la creación de Hashem, alguien que respeta Kashrut, alguien que respeta Tefilá, o sea, obviamente hay una cuestión valórica, hay una cuestión de crecimiento personal, por supuesto que sí. O sea, este cumplimiento de las mitzvot te hace un ser más humano, si se quiere decir, más consciente, evidentemente. De una u otra forma entiendes el mundo de una perspectiva diferente.
entendiendo también de que todo esto hay un código de moral, es un código de convivencia, es lo que te permite que si tomamos solamente, ni siquiera llega a ser creo que llega a ser el 0, pongámosle, no llega a ser ni, no sé qué porcentaje, los 10 mandamientos sean no soy bueno para las matemáticas, pero los 10 mandamientos de las 613 mitzvot, ¿bien? Si tomamos solamente esas 10 mitzvot solamente, bueno, hay una cuestión de valor, hay una cuestión de comunión a nivel universal, occidental, etcétera, etcétera, por supuesto que sí. Pero no es para Yeshayahu Leibovitz, no es eso el judaísmo. No es la parte de valor, no es el sentimiento, no es la intención, no. El judaísmo es Kiyum Mitzvot. Es tu forma de acercamiento a Dios, es tu forma de ser judío. Mira, el porcentaje es 0,016. Gracias. Nada. No es prácticamente nada. Ajá. Wow. Y aún así, me salgo acá, paréntesis, y aún así, ¿cuántos de los 10 mandamientos con uno no llegan a 0,016? O sea, gente, Houston tenemos un problema respecto al cumplimiento de mitzvot en muchos casos. Si ni llegamos ni a los 10 mandamientos en algunos casos, complejo el tema. ¿Qué pasa con la era digital, Rabino? ¿Qué pasa con la era inteligencia digital? La artificial. era digital es en lo que estamos ahora. Mira, yo creo que Yeshayahu Leibovitz, si va a ser, o sea, si tomamos al Yeshayahu Leibovitz químico, biólogo, médico, yo creo que estaría admirado, profundamente admirado de lo que es esta era, de todos los avances, de todo lo que se ha logrado. Qué interesante sería pensar en qué habría hecho Yeshayahu Leibovitz durante la pandemia, durante la última pandemia. Se hubiese dedicado, o sea, estaría admirado de la rapidez con la que salieron las vacunas. Seguramente hubiese en algún momento mandado algún comentario ácido respecto a si no hay toda una conspiración, si no fueron laboratorios, etcétera, etcétera, conociéndolo. Y hubiese estado muy preocupado de que las vacunas hubiesen llegado a todos, sin privilegiando primero algunos, otros, bien, preocupándose o criticando de que los países pobres que no tuvieran tienen que esperar hasta último minuto, y así sucesivamente. Hubiese criticado mucho eso. ¿Por qué? ¿Por qué hubiese criticado eso? Pensemos... No, ¿Por qué no sé. hubiese... ¿Hola? Hola, hola. No, Rabino, sí. Me parece que sí quiere hablar y Sí, no. sí. Habilítenle no sé si tiene que habilitar el micrófono, no sé si Sí, le habilitaron a ella para que pueda hablar. ella se tiene que habilitar. Ahora sí, ahí sí, tía Sima. Sí, ahora sí. Rabino, lo más importante de enseñarnos los pensamientos de Yeshayahu Leibovitz es cómo se puede ser judío de ser el hombre que propone la acción permanente. O sea, más que las tefilot, más que todo, es la mitzvot. O sea, soy judía en la medida que actúo, en la medida que hago. Y yo tengo la seguridad
que al hacer mitzvot surge la espiritualidad, surge la ruhaniut, surge el bienestar, surge en dar al otro y recibir del otro. Aunque su esencia como pensador lo muestra como tan contrario, yo diría tan crítico, la palabra que usa el iconoclasta, o sea, tan Correcto. divergente, tan atípico, por decir, y tan... es tal vez una manera de sintetizar. Yo quiero ser crítico para que me entiendan que la vida se resume en cómo soy yo de acuerdo a cómo me conduzco. Y por tus acciones me conocerán. Y yo Claro. creo que eso es que él busca como justificación, argumentos para llamar la atención extrema de producir impacto, ¿ya? Para que la gente se cuestione. Posiblemente, Yo creo sí, que también es un posiblemente, gran mérito revisarlo desde la perspectiva de qué finalmente nos queda de Yeshayahu. Yo diría la valentía de cuestionarlo todo y criticar todo, y tal vez es para producir contradicciones, preguntas, están en contra de él, porque todos sistema. sabemos los anticuerpos que produce o producía el pensamiento de Yeshayahu. Pero como nos quedan pocos minutos, Rabino, lo más importante es aceptar lo mismo que está pasando ahora en Israel. ¿Cómo entendemos la discordia, la pelea, la disonancia? ¿Y cómo nos conducimos como Yehudim de la Golá? ¿Qué hacemos para allá en Israel pueden aceptar todas las, bueno, los tohu vabohu, ¿no? Pero, ¿qué sería para usted la mitzvah que deberíamos cumplir desde estando en el lugar que vivimos, independiente de las 613? Ok, bueno, voy a tratar de responder un poco por partes. O sea, a ver, obviamente en el pensamiento, y como lo dije, o sea, el pensamiento de Yeshayahu Leibovich produce salud, produce muchas contradicciones, incluso a él, o sea, le produjo. Yo estoy de acuerdo nuevamente, estamos de acuerdo todo lo que nos genera desde el punto de vista ruhaní, desde el punto de vista espiritual, el cumplimiento de las mitzvot. ¿Bien? No es el fin. No es el fin. Que sea una consecuencia, maravilloso. ¿De acuerdo? Nuevamente, poniéndome en el lugar de Leibovitz. Si cumplir las mitzvot va a ser mejor persona, te ayuda a tu espiritualidad, a tu existencia, te sientes bien, le estás haciendo un bien al otro, maravilloso, perfecto. Pero no es la definición que te estoy dando de lo que es ser judío. Ser judío es el cumplimiento, es tu acción, es la acción propiamente como tal. Es ese, recordemos que cuando estábamos en Mahamad Ar Sinai, cuando estábamos en Sinai, ¿bien? Antes de recibir la Torá, fue Naaseh Benishma. Haremos y escucharemos. Primero la acción. Yeshayahu Leibovich te está diciendo, lo primero es la acción. Cumple.
forma de judaísmo es cumpliendo la mitzvot. Sí, pero es que no me da sentido. No importa. No importa. Avodat Hashem, lo que tú debes es tu servicio, tu servicio, tu trabajo, tu vocación a Hashem a través de las mitzvot. Lo de los porque el tema de la espiritualidad, el tema del sentimiento, vuelvo a insistir, como decía Yeshayahu Leibovitz, eso, todas las religiones y todas las creencias lo tienen. Cumplir lo que está escrito, lo que fue establecido en la Torá, comentado, replicado, rehecho por los Rabanim en la época del Talmud, después Maimónides, Yosef Karo, Moshe Isserlech, todo lo que compone la halajá es algo lo que te caracteriza, lo que te va a hacer judío. Yeshayahu Leibovitz, frente a lo que está pasando hoy en Israel, sería extremadamente crítico. Muy, muy, muy crítico, porque digamos que gran parte de esta reforma que se está proponiendo involucra a la religión metiéndose en cuestiones del Estado. De un sector que desde el vamos se reconoce como sionista religioso, Dati Leumi. Entonces, yo creo que estaría pegando el grito en el cielo Yeshayahu Leibovitz en estos momentos, frente a lo que está pasando. Sería absolutamente crítico. Muy, muy crítico. Respecto a la era digital, yo creo que también esto de la era digital, y pongo como ejemplo un ejemplo de lo que vivimos hoy en la era digital, que es nosotros hoy ponemos en el Google, ponemos un concepto, ponemos una palabra, apretamos Enter y nos aparecen muchas opciones hacia abajo. Generalmente nos preocupa, o vemos las 3, 4 primeras y después ya las otras las descartamos. No las leemos, o vamos que tienen menos relación que la primera, todo eso. Y estamos en una época en donde lo que sea mayor conveniencia y lo que sea más fácil y más rápido para nosotros. Como que intentamos adaptar desde todo punto de vista nuestra Se va la señal de repente. Sí, ahora volví. Ahora sí. Bueno, decía de que es una época donde buscamos, en cierta forma, la mayor buscar lo que más nos acomode. Vamos haciendo, vamos jugando con lo que más nos acomode para poder llevarlo a cabo. Bien, todo instantáneo, todo rápido. Yo creo que ahí Yeshayahu Leibovitz diría no. Te tienes que dar el tiempo para analizar, tienes que darte el tiempo para seguir lo que es, no lo que tú quieres que sea, no lo que tú quieras, lo que tú quieres que es. Hoy, y acá hablo desde lo personal, creo que estamos en una etapa en cuanto al judaísmo, si se quiere decir, a lo judaísmo religioso, en una etapa de acomodación. Tratamos de las diferentes formas y posturas que nosotros tenemos, tratamos de adaptar
adaptar el judaísmo a lo que yo quiero. Quiero un judaísmo donde en la sinagoga siga siendo tradicional, las mujeres no suben a la Torá, o que están separados y todo, y que obviamente la comunidad se va a kasher, pero de ahí a yo comer kasher en mi casa, no. Quiero un judaísmo que sea mucho más liberal, y quiero esto, y quiero lo otro, y vamos así. Quiero un judaísmo que sea solamente para unos pocos, de una forma nomás determinada, y es eso, y es así. Estamos en esa, y esto se ha ido afianzando en esta era digital, en esta era que nos encontramos ahora. Y frente a eso, yo creo que Yeshayahu Leibovitz sería también muy crítico. Yeshayahu Leibovitz es mucho más tajles, mucho más antigua, es mucho más a lo concreto. Lo concreto es, fíjate, para esto, cumplimiento de mitzvot, sigue en eso. Mientras vayas por eso, pero es que es difícil. Muestra tu servicio, muestra tu devoción al Kadosh Baruj Hu. Rabino, Sí. Realmente lo que usted nos dice, ¿sí? Yo quiero solamente, porque hablé solamente de Yeshayahu Leibovitz y dejando a Nehama, les pido también en consideración que empezamos un poquito más tarde, dame estos 5, era las 6, dame estos 5, era las 5, empezamos 5 y 6 de la tarde, dame estos 5 minutos brevemente para poder hacer una mención, porque creo que es súper importante sobre Nehama Leibovitz, la hermana de Yeshayahu Leibovitz. Ella es menor que su hermano Yeshayahu, ella nació en el año 1905 también en Riga, y migró a Israel también en el 35, igual que su hermano. Nehama Leibovitz estudió también en Berlín, tuvo la oportunidad de estudiar Biblia en Berlín, la Universidad de Humboldt, ¿okay? Y se graduó como doctora en Biblia, algo muy difícil, muy extraño en aquella época, más obviamente en una mujer. Y desde muy temprana edad, ella comenzó a enseñar Torá. Los cuentos, los relatos de la Torá comenzó a enseñarlos a ¿quién? Las mujeres. No nos olvidemos de que Nehama Leibovitz, esta familia Leibovitz, profundamente haredi, profundamente ortodoxa, las mujeres solamente entre mujeres podían tener algún acceso de estudio de Sifrei Kodesh como la Torá, como la Torá. Punto. Nunca Talmud, nunca otra cosa, básicamente Torá. Y la gran obra que va a hacer Nehama Leibovitz va a ser, una vez llegada a Israel, comenzar los diferentes kibutzim a dar clases de Torá. Ustedes saben de que, bueno, los que han tenido la oportunidad, los que hayan vivido, los que han tenido la oportunidad de visitar en reiteradas oportunidades Israel, los israelíes en general, independientemente laico, no laico, religioso, etcétera, etcétera, tienen un conocimiento, por lo menos de la Torá, del Tanaj, muy grande. Hay muchas frases, hay dentro de las expresiones israelíes que están ligadas al Tanaj, que están ligadas a la Torá. ¿Bien? Ahora, esto en gran parte se debe a personas como Nehama Leibovitz. ¿Bien? Fue morada en diferentes kibutzim, armó una red de mujeres, morot, que empezaron también y siguieron con las enseñanzas de Torá en los kibutzim, con muchísimas publicaciones, y empezó a lo largo de los años con un enfoque en el cual lo que hacía, además de la interpretación
de ella y de explicar en forma literal cada versículo de la Torá, especial, trabajaba mucho con lo que era Parashat HaShavua, la porción semanal, ¿bien? Lo que empieza a hacer, y lo novedoso, lo lindo, es confrontar a los grandes exégetas bíblicos. De repente tomar a un Rashi y confrontarlo con un Ramban, Nachmanides, a un ónculos con Ibn Gabirol o Ibn Ezra, así sucesivamente. Estuvo hasta el final de sus días siempre ligada a la educación, siempre ligada a la enseñanza de la Torá. Tenía también su programa de televisión, en los cuales siempre hablaba de la Parashat HaShavua y dejaba algún mensaje. Y una gran precursora de la participación de la mujer, en la vida académica en Israel. Una gran feminista, sin embargo, profundamente cuidadora, igual que su hermano, de la halajá. Bien, o sea, Nehama Leibovitz nunca en su vida se puso un talit, subió a la lectura de la Torá en Shabbat, no. Pero sí feminista en el sentido de la importancia que tenía la mujer como educadora, no solamente dentro de la casa, sino que afuera también, intentando de que las mujeres también tuvieran el acceso a la educación general de los Kitvei Kodesh también. Hay algo muy lindo, y con esto termino un poquito sobre Nehama Leibovitz, lo que dice aparece en la Matzeivá, aparece el nombre de Nehama Leibovitz, su fecha de nacimiento y fallecimiento en Ivrit, de acuerdo al calendario judaico. Lo único que está escrito es Morá. Ella pidió que se definiera a ella como Morá, nada más. La verdad que en esta charla de Wiso es imposible que no recuerde en estos momentos a mi bobe Eva, mi abuela Eva, fue Morá del colegio durante mucho tiempo, a mi mamá, también Morá, estuvo en su momento el jardín Gambialic en Santiago, mi señora, que es en estos momentos también Javerá de Wiso de Viña del Mar. Por supuesto, también una mención a la Morá Sima, no podía no dejar de mencionarla. La Morá, representación de las grandes morot que he tenido a lo largo de mi vida, que me han enseñado, que han hecho parte importante de mi formación rabínica. Así que quería finalizar con eso. Quiero responder solamente ahí, alguien escribió, ¿es más judío el que nace de un vientre materno y no hace las mitzvot, o el que no nació de un vientre materno y que hace todas las mitzvot? Voy a responder judaicamente. ¿Quieres que, con una pregunta, ¿quieres que te responda como rabino Jonathan Shefkis o respondo de acuerdo a Yeshayahu Leibovitz? Como rabino responde usted, pues. Lo que pasa, bueno, es que de acuerdo, yo creo que todavía hoy tenemos una definición, una de las grandes definiciones de judaísmo, y en que concordamos
digamos, en forma mayoritaria, es la definición judía halágica. Hijo de vientre judío o por convicción propia, bien, y hecho un giur, es judío o judía. Bien. Una persona que no hizo giur o no nació de vientre judía, no es judío, no es judía, y la persona que está cumpliendo las mitzvot, esa persona que está cumpliendo con las mitzvot, la cabot, excelente, perfecto, bien, no hay nada malo, o sea, nunca cumplir una mitzvah va a ser algo malo, al contrario, ya hablamos y pensamos no desde el punto de vista de Yeshayahu Leibovich, pero pensamos y estamos todos de acuerdo en que hay un crecimiento personal, un crecimiento espiritual, un sentimiento de que es algo bueno, todo el tema del cumplimiento de las mitzvot. Entonces por esa persona, la cabot. Es como, ahora, del otro, de quien no está cumpliendo con las mitzvot, o sea, para muchos estaríamos hablando de un judío que no cumple con las mitzvot, ¿no? Eso. ¿Está bien? Desde mi perspectiva, no está bien. Pero no soy el dueño, no soy el dueño de la verdad, y, o sea, yo siempre estimulo, lo hago por convicción, o rab, de Kiyum Mitzvot, el cumplimiento de las mitzvot. Yo soy un convencido de que cumplir con las mitzvot te hace una mejor persona. Te hace una mejor persona. Eso sí. Entonces, incentivo a eso. No lo hace. Ya. Rabino, primero, no hay duda que mi emoción superó todos los momentos de mi vida al imaginar lo que se colocó en en recuerdo a Nehama, lo que ella quiso dejar, una palabra que representó su vida. Bueno, a mí me tocó el alma porque me siento totalmente identificado con que me bastaría que me recuerden como Morá. Es un cabot poder llegar a tener un rabino, alumno que nos supera, que nos da una clase magistral, que ¿qué más podemos pedirle a la vida? Que haya tantos jóvenes como usted que nos ilustran y nos muestran puntos de vista de Jajamín tan divergentes como haber elegido Yeshayahu Leibovich, que nos convoca a todas las contradicciones y preguntas existenciales. Entonces, verdaderamente, nombrar a Nehama y también concluir, y esto, queridos todos, ella hizo algo genial. Ella hacía preguntas cada semana, las contestaba personalmente a todos los que le preguntaban. Yo creo que de Nehama hay que aprender a permanentemente a preguntar. Y por eso, Rabino, por recordarnos esta metodología de la pregunta a través de Nehama, es tal vez lo que quisiéramos concluir esta maravillosa conversación con usted, Rabino. Sin duda, en nombre de todas las mujeres huizo, pero de la comunidad judía entera, con la Kavod y de Zhut Gdolá Shatá Rav, Abad Rav Meulé. Usted es un rabino que nos enaltece y nos llena de orgullo y brajot y bendiciones para cada minuto de su vida y de todo lo que viene por delante. Muchas gracias. A cada uno, gracias infinita por el privilegio de tenerlo usted hoy día. Muchas gracias, Morásima. Muchas gracias. Si me dan
un segundito, quiero pasar, quiero dar un pequeño aviso, una invitación, yo se lo comenté a la Mora Cima. Nosotros desde comienzos de este año, o comienzos de este año académico, desde marzo, los días miércoles a las 6 de la tarde tenemos un curso de Yiddish. ¿Bien? Tenemos a la morada Esther Schwartz de Buenos Aires, quien se conecta a través del Zoom, ¿bien? Nos da maravillosas clases de Yiddish. Yo voy a mandarle a Sandra, a Sima, también les voy a mandar el flyer a quienes quieran participar. Ya, o sea, todavía estamos nivel 0, nivel 1. Yo imagino de que entre ustedes habrán algunas que están a otro nivel, pero se pueden sumar. Es realmente espectacular y independiente, el curso es espectacular. La Morá realmente fuera de serie. Así que voy a mandar, les dejo la invitación miércoles a las 6 de la tarde, el próximo miércoles, quien se quiera conectar, la primera totalmente gratuita, después los que quieran continuar, tiene el costo de 10.000 pesos por clase. Bien, no hay ningún problema, se puede hacer la transferencia bancaria, los que quieran participar, bien, y obviamente que también es conversable todo, pero la verdad es que está fantástico. A mí me ha hecho, era algo personal que tenía también por respeto a mi bobe, que fue Moradish, necesitaba, y realmente está siendo una experiencia maravillosa. Cada vez más cuesta encontrar gente que enseñe Yiddish en Chile, ¿bien? Cada vez más se va perdiendo el Yiddish en Chile, así que tienen una oportunidad de poder aprender, y los que ya hablan, rememorar y practicar el Yiddish que tienen, así que los miércoles a las 6 de la tarde, cuando sea el cambio de horario, va a ser a las 7 de la tarde, ¿ya? Así que quería darles esa invitación. Le mando a Sima y a Sandra el flyer, y también ellas tienen mi contacto, quien quiera se pone en contacto conmigo. Eso, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un cabot, es un placer, soy Javier Bizzo y es un placer poder ayudar, estar y para lo que quieran. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Gracias, Rabino. A ustedes. Gracias, Rabino. Genial. Yo también genial. quiero dar un aviso el próximo jueves a las 5 de la tarde. Los que les interesan estas charlas están muy bienvenidos a la próxima charla de otro rabino chileno, también, al igual que Jonathan, Marcelo Cormis, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Les va a llegar obviamente, pero para que estén atentos al flyer, y si tienen alguna duda me pueden contactar. Bueno, mucho gusto de haberlos tenido hoy día, y nos veremos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao.